semana que entra los tratamos. Hoy voy a tratar dos temas de Sonora. Usted ha estado hablando últimamente de la corrupción, de hecho mencionó que va a ir a la ONU a tratar este tema de corrupción y hace unos días, la semana pasada creo también, mencionó a un exgobernador corrupto de Sonora, Guillermo Padres, tratando de justificar a la gobernadora de cómo dejó el estado, pero ya Durazo se está encargando de sacarle los trapitos al sol de lo que dejó más o menos la gobernadora. Bien, en el 2018, cuando usted entra al gobierno en diciembre, el exgobernador Padres, estando en la cárcel, le manda una carta para pedirle que intervenga usted, que interceda usted por él para llevar su proceso en libertad. Padres sale en febrero, el 3 de febrero del 2019, como un mes, un poco más de un mes después de que le pide ese favor. Entonces la pregunta es, si usted intervino para que Guillermo Padres Elías llevara su proceso en libertad. No, porque no me correspondía y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie. ¿Usted leyó la carta y le creyó que él era un preso político? ¿Hubo un acuerdo con usted o su gobierno con él para que saliera libre? Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Son otros tiempos. Entonces no le creyó que era un preso político. Sencillamente no era un asunto de mi competencia. Okay. Bueno, es que hay, ahora sí, división y equilibrio de poderes. Sí le compete, antes el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el presidente. Entonces se quedó la costumbre, por eso me estás preguntando, de que el presidente era omnímodo, todopoderoso, y que los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, eran apéndice. No le pregunto por eso, pero ahorita le voy a explicar. Pero nosotros no tenemos sí, eso nada que ver en eso. Sí es cierto. Bien, bueno, dicen en Sonora que el olor a la guayaba y el dinero no se pueden ocultar, presidente. ¿Por qué? ¿La qué dijiste? El olor a la guayaba y el dinero no se pueden ocultar. El dinero mal habido, ¿no? Sí. No se pueden ocultar. Ya vimos los Panama Papers. Gabo decía eso, del olor a la guayaba. Entonces, ¿por qué no se ha podido, si tiene usted conocimiento, por qué no se ha podido probar el presunto, digamos presunto porque están dormidas las investigaciones, el presunto enriquecimiento ilícito de Guillermo Padres, del exgobernador Guillermo Padres Elías? Y pues sabemos que tuvo una presa, tiene 300 hectáreas de nogal, tiene muchos terrenos en Sonora. O sea, ¿por qué tiene una residencia enorme, diferente a con la que llegó empezó como gobernador? Entonces, ¿por qué no se le ha podido probar ese enriquecimiento ilícito? Porque tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces, de magistrados, de ministros. Tiene que ver con la corrupción. Tiene que ver con la corrupción. Sí, que imperó durante mucho tiempo y sigue habiendo corrupción, no en el Ejecutivo, arriba, en lo que a mí corresponde. Miren, pañuelito blanco, pueden decir lo que quieran, pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal.
Bueno, y la corrupción se daba de arriba para abajo. Por eso estamos limpiando de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Pero, pues, estamos viviendo afortunadamente en un país libre y queremos que haya legalidad y haya democracia. Todavía hay corrupción en dependencias federales, sobre todo en los estados, Sonora, por ejemplo, sí, pero ese es otro punto. Sí, puede ser que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al gobierno. Presidente, recientemente usted tuvo la visita de Alfonso Durazo. Por cierto, Durazo también está haciendo sus conferencias matutinas una vez a la semana, y en una de estas le cuestionaba yo también sobre este punto de Padres y prometió un informe sobre cómo está la situación de sus casos, si se les está realmente dando seguimiento o no se les está haciendo en lo que compete a lo estatal, a lo que presuntamente se robó a nivel estatal. La gobernadora hablaba de 30,000 millones de pesos. En estos 30,000 millones de pesos hay recursos federales, por eso le compete a usted, y hay recursos estatales. Entonces, ya que presente bien el informe Padres, Durazo, pues le vuelvo a comentar el tema para ver cuánto le toca a usted, qué es lo que debería de tratar de recuperar. Le decía yo que hay una deuda de los gobernantes. La gobernadora Claudia Pavlovich no hizo absolutamente nada, no le pudo quitar un solo peso de los que presuntamente se robó. Hay casos, no sabemos cómo está, lo va a decir Durazo, espero que pronto, que nos pase el informe, pero si platicó usted con Durazo al respecto, la pregunta para usted es si le comentó qué tan grande es el compromiso que él tiene con los padrecistas, entiéndase padrecistas por corrupción, sinónimo de corrupción y de cinismo. Si se lo comentó usted, y se lo pregunto porque es lo más preocupante, presidente, que no se advierte que a nivel federal estén tratando de recuperar un peso de lo que se robó de los recursos federales, y tampoco a nivel local la gobernadora no recuperó nada, y Durazo no tampoco. Ahora que le pregunté, dice pues yo no voy a perseguir también a nadie, etcétera. Entonces nos da a entender que tampoco se va a hacer justicia en ese caso. Entonces hay una deuda de los gobiernos entrantes. Ya se fue la gobernadora, pero está Durazo. Entonces hay una deuda de los estados, de usted, en el caso del gobierno federal y en el caso del gobernador Durazo, para resolver este asunto de corrupción, porque Padres es Sonora lo que para usted es Salinas a México. Robó y ahorita acaba de anunciar que va a volver a la vida pública. Ya tuvo una reunión política en el sur de Sonora con panistas, está tratando de reactivar. El PAN no le ha retirado sus derechos, porque es más, abogan porque dicen que lo están maltratando y lo están juzgando mal porque el señor es una buena persona. Entonces, si usted tiene el dato de qué tan grande es el compromiso, porque además le preguntaba yo también a Durazo cuántos padrecistas hay en su sexenio, lo más preocupante es que no es que estén tratando ustedes de darle carpetazo al asunto, y me refiero al gobierno federal y al gobierno estatal. Lo más preocupante es que con Morena, que le abrió las puertas en el 2018 para su campaña, ya tenemos ahí a Celida López, que ahora es secretaria de Turismo y que fue alcaldesa, y que afortunadamente los hermosillenses no la ratificaron, justo porque llenó de padrecistas el municipio. Ahorita Durazo también está metiendo padrecistas en varias dependencias, y los padrecistas ahorita están en eso de que no me des, ponme donde hay. Y vemos la dirección de alcoholes, por ejemplo, como una pequeña muestra de lo que está pasando y de la gente que está metiendo. Entonces, tiene todos los círculos, así como usted tiene todavía a Yuli Guzmán en la Secretaría de Seguridad Pública. Allá están en diferentes puestos. Acaba de destituir a uno, parece ser Durazo, porque ese sí de plano tenía la cola muy larga. Pero hay otros, los padrecistas, que están incrustados en los primeros niveles, están tratando de acomodar a sus gentes.
El primer día que llegó Padres a gobernar, curiosamente, había un aguaje que yo curiosamente pasé por ahí y dije yo, había un operativo al siguiente día de que él llega a gobernar y había un aguaje. Yo dije, ya van a poner orden los panistas por fin, después de tantos años de priismo, de robos y etcétera. Y resulta que era para aumentarle las cuotas. El aguaje siguió y bueno, pues yo creo que ahí sigue. El caso es que está pasando lo mismo ahora, presidente. ¿A quién está poniendo en las dependencias que siguen con los mismos procesos de corrupción? O sea, no se ve una cuarta transformación en Sonora, porque justo… Yo creo que sí, pero tú eres libre, como todos, de tener tu punto de vista. No es un Yo punto de nada vista. más quisiera que tomaras en cuenta que en este gobierno, por mencionar algunas cosas, ya no está el Estado Mayor Presidencial, que duró décadas y era un grupo de élite involucrado en acciones represivas. Ya no está la Policía Federal, se creó la Guardia Nacional. La Policía Federal en 12, 15 años de existencia no pudo consolidarse para garantizar la seguridad al pueblo. En su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos, 20,000 operativos y 20,000 administrativos. Ahora la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos y se está trabajando para pacificar al país. Y lo tercero, ya no hay en seguridad pública nadie como García Luna. O sea, para que nos entendamos, no somos lo mismo, porque eso es lo que insinúas, de que no ha habido cambios. Yo me refiero en Sonora con el nuevo gobierno. No, pues está llegando. Con el nuevo de Durazo, Alfonso me refiero. Ajá, exacto. Durazo lleva creo que 2 meses. Así es. Vamos a esperar resultados. Además, en Sonora estamos nosotros actuando, se está ampliando el número de elementos de la Guardia Nacional, instalaciones, estamos comprometidos para garantizar la paz y la tranquilidad con los sonorenses. Y la gente está entendiéndolo así. No, presidente, acaba Sí, de haber 11 muertos. los en Cajeme. sonorenses, claro que sí. Sí, acaban de haber elecciones y dijeron ni… Donde participaron padrecistas a favor de Morena. Sí, pero lo que cuenta es el pueblo. Así es. O sea, no la politiquería. Así es. O sea, son Eso cosas debería de distintas. ser. Así es. Una cosa es el que se siente político o que se cree político o que se autonombra político y no es más que un ambicioso vulgar, corrupto, que lo que le importa es el dinero y los cargos. Eso es lo que yo llamo politiquería. Y la gente de Sonora, que está muy despierta, porque ya tú conoces la historia de Sonora, dominaba un partido, luego engañaron de que otro partido iba a significar el cambio y fue más de lo mismo. Eso es lo que estás ahora denunciando, de que el que estaba de gobernador, fue acusado de fraude e incluso estuvo en la cárcel y fue defendido por los dirigentes
de su partido, abogados como Diego Fernández de Ceballo, como Lozano Gracia, que fue procurador de la República, Así es. siendo del PAN en el gobierno del PRI de Ernesto Zedillo. Entonces, ya la gente ahora en Sonora tiene muy claro de que la transformación debe llevarse a cabo sin tomar en cuenta a ese grupo, a ese bloque conservador, ambicioso Esos son y los corrupto. padrecistas. Eso es sinónimo de padrecismo en Sonora. Entonces ya la gente está muy clara en eso. Entonces está llegando Alfonso Durazo, vamos a esperar que haya resultados. Además, estamos pendientes. Aquí hay una norma, una regla de oro: cero corrupción y cero impunidad. O sea, quienes están pensando que es lo mismo están equivocados. Esa es la apuesta de los que no confían en la transformación, o no nos conocen bien, o están en contra de nosotros, deseando que puedan decir en el futuro son lo mismo. Yo hasta en las campañas aclaraba, porque ese era el discurso ramplón de los conservadores, para que la gente no participara en el cambio y perdiera la fe. Todo esto bien deliberado por las cúpulas del poder, empezaban a difundir de que todos eran lo mismo. Eso decía la oligarquía disfrazada de sociedad civil, o con voceros en la llamada sociedad civil. Todos son iguales. Yo tenía que repetir y repetir. Me pueden decir peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Entonces, ahora, pues no dejan de tener la esperanza de que caigamos nosotros en los mismos vicios, en los mismos errores, para poder decir, ahí está, te lo dije, ¿ya vistes? Bueno, tienen tanto deseo de que actuemos igual que los corruptos de antes, que hasta inventan cosas. No es el caso. No, pero en las redes, en todo, ya salió, creo que en el Universal, estos pasquines, o en la radio o en la televisión, de que yo hice una gira hace poco aquí en la ciudad y que iba yo en una Suburban y 3 cuadras antes de llegar al acto me bajé de la Suburban y me subí al sur, al Jetta. Me quedé con lo del sur. Que me subí al Jetta. Creo que el Universal, ¿no? Sí. Bueno, esto lo he padecido desde hace muchísimo tiempo. Vivía yo en un departamento, en una colonia, en Heriberto Fría,
en un departamento, viví mucho tiempo y me cuenta una persona que me fue a ver, que iba con un taxista y dice, ¿a dónde va? No, pues voy aquí, a un departamento. Ahí vive el licenciado López Obrador y lo voy a ver. Ah, sí. No, pero no vive ahí, señor. Eso es puro cuento. Él vive en Santa Fe, en la Toscana. Esto es nada más el parapeto, porque arriba de este edificio hay un helipuerto. Entonces, ahí se traslada en helicóptero a su residencia. Pero una gente conocida dice, está usted equivocado, pero ¿qué le hago? Entonces, no somos iguales. Yo lo sé, presidente. Sé de esa historia porque la leí y he cubierto sus giras. Cubrí cuando usted, desde el 2006, que usted iba a Sonora y cuando iban 10 personas nada más a verlo. O sea, sé muy bien su trayectoria desde hace 30 años. Y nada más le digo, lo que yo le estoy comentando, bueno, yo en Sonora tengo muy buenas fuentes. Y muchas de esas buenas fuentes siempre ha sido el pueblo. Y mucho de ese pueblo está en Morena. Y mucho de ese pueblo que está en Morena es el que está triste por lo que yo le estoy contando. ¿Por qué Alfonso Durazo le está dando espacio a los padrecistas en Sonora si ni siquiera se ha hecho justicia? Está bien que no todos son iguales, es posible que había buenas personas trabajaron buenas personas en ese sexenio, sí conozco a varias, pero la mayoría se enriqueció, presidente. Usted puede ir y alguien le puede dar un tour, aquí vive fulano, vivía aquí y ahora vive acá. Cualquiera le puede dar un tour de todos los funcionarios padrecistas que se enriquecieron en ese sexenio. ¿Por qué no se ha hecho justicia? Usted mismo dice, cero corrupción y cero impunidad. Eso significa, ¿puede usted tener la promesa para los sonorenses de que se va a hacer justicia con esta deuda histórica que se tiene con los sonorenses para castigar la corrupción que se vivió en ese sexenio y ahora con lo que está sacando también Durazo del sexenio de la gobernadora? Tiene que presentarse denuncias. Ya hay denuncias, ante presidente. la Fiscalía, pues hay que pedirle a la Fiscalía que informe sobre cuál es el curso de esas denuncias. En el caso de usted de los recursos federales, ¿usted haría eso? Sí, seguramente. O sea, pedirle un informe, ¿cuánto se ha recuperado de recursos federales? Es muy probable que en esa denuncia del exgobernador de Sonora se haya considerado que hubieron desvíos de recursos federales. Así es. Y eso ya está en manos de la Fiscalía y de los jueces. Entonces, ya nos están escuchando los de la Fiscalía. Yo quiero reiterar mi confianza al doctor Alejandro Gertz Manero, que es el fiscal, y que si hay denuncias presentadas en el caso de Sonora, estoy seguro que se les va a dar curso. En el caso del Poder Judicial, que también tenemos que ir concientizando, orientando sobre cómo funciona el gobierno. Durante mucho tiempo, como dije, todo
era el presidente, era el todopoderoso. Entonces, no creían, o sea, nadie, además con razón, de que si el procurador tomaba una decisión, no estaba enterado el presidente, o si el Poder Judicial actuaba, un juez, un magistrado, un ministro, no sabía el presidente. Pues no tenía por qué saber, de acuerdo a la Constitución, porque son 3 poderes independientes y hay autonomía. Entonces, yo lo único que hago es, si me llevan pruebas un funcionario de que hay presunta corrupción en el gobierno, en un área, o un funcionario está cometiendo actos de corrupción, inmediatamente ordeno que se presente una denuncia a la Fiscalía. Pero es un asunto hasta de autoridad moral. Así es. Imagínense si llega un funcionario, Leti, que es de atención ciudadana, que me ayuda tanto, y me dice: me trajeron este expediente, ¿sí?, en donde la secretaria o el secretario de X secretaría está pidiendo dinero para entregar obras. Y aquí están las pruebas. Incluso, además de pruebas escritas, están las grabaciones. Entonces, si Leti me presenta esto, lo que le digo es, de inmediato, ¿sí?, con el secretario de la Función Pública, con la consejera jurídica, con el secretario de Gobernación, que se presente la denuncia ante la Fiscalía. Si yo le digo a Leti: mira, no te metas en eso, déjalo, Leti se me queda viendo y me diría: bueno, lo que usted diga, pero en sus adentros se quedaría pensando, y como Leti es una mujer con principios, a lo mejor no se queda solo pensando, sino que me dice: oiga, no podemos ser cómplices, no llegamos al gobierno para ser tapadera de nadie, no llegamos al gobierno para tolerar la corrupción. Esa fue la promesa. Entonces, claro, en ningún caso dejo de decir que se actúe. Por eso cuando me preguntas, ¿sabía que o hay algún trato o algún acuerdo? Pues no. Porque se está paseando libremente por su vida. Pero eso tiene así que como ver. Lozoya. Ya le dije, ya te comenté, o sea, y tú debes como periodista saber de que todavía hay influyentismo que viene de tiempo atrás y que los jueces, bueno, te acabo de decir que en el gobierno de Zedillo, como pago político, porque se entendían muy bien, porque eran lo mismo, como ahora ha quedado de manifiesto,
porque ya se quitaron la máscara, Zedillo le entregó la Procuraduría General de la República, esto por los jóvenes, porque el que tiene ahora 18 años no lo sabe, a lo mejor no había nacido. A ver, saquemos cuenta. ¿Cuándo fue Zedillo? Fue en 94. ¿94? 2000. ¿Sí? Que tiene 18 años ahora, 20, no había nacido. Entonces, no está de más de recordar eso. Termina la elección, vamos a recrear para no caer en la amnesia. Termina la elección del 94, fíjense, la elección del 94 por la presidencia. Asesinaron al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Lo sustituyen por Ernesto Zedillo. Hay un debate, sale candidato el ingeniero Cárdenas y el candidato Diego Fernández de Ceballos. 3 candidatos. Después del asesinato de Colosio. En ese debate gana Diego Fernández de Ceballos. No habían tantas empresas encuestadoras, pero se fue a las nubes. ¿Y qué hace? Desaparece un mes, a lo mejor más tiempo, pero eso ya es cuestión de que ustedes lo investiguen. No se vuelve a saber nada. Y viene la elección y barre Zedillo. Aplanadora. Con esos antecedentes, no quiero mencionar otros, que asesinan al candidato del PRI y el sustituto pierde el debate. Nada más que el que gana el debate, el que se va para arriba en popularidad, desaparece. Luego se sabe de otras cosas, pero ya luego se enoja mucho este señor, y no quiero. Presidente, nada más para terminar. Permíteme. Ok. Permíteme. Bien. O sea, yo te tengo paciencia a ti. No, yo también. Entonces, gana Zedillo y como si fuese en pago, le da al PAN la Procuraduría. Lozano Gracia. Y ahora sí que me consta, pues ya iba yo a presentar ahí mis denuncias cuando nos hicieron fraude a la Procuraduría, cuando se gastó Roberto Madrazo $70 millones en su campaña para la gobernatura de Tabasco y se encontraron las cajas con todos los documentos y se probó. Y claro, imagínense si iban a hacer justicia o a anular la elección. No, entonces iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a Diego. Ahí lo conocí, ahí estaba sentado.
Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor. Del humor, claro. ¿Por qué no pones el último tuit de Diego para que vean cómo está enojado? Ojalá y lo tome a bien y no se vaya a enojar más. Pero puso un tuit hace como 2 días y díganme si no es de una persona enojada. Y no hay que perder el sentido del humor. ¿Para qué nos vamos a estar peleando así? Nada más es aclarar las cosas. Bueno, el caso es de que ellos dos, Diego y el señor Lozano, más que nada el señor Lozano, fueron los abogados de Padres. Así es. Entonces, pues tienen mucha influencia todavía en el Poder Judicial. El Poder Judicial les daban, así como les entregaron la Procuraduría, les daban manga ancha para poner jueces, magistrados, ministros. Diego proponía ministros. O sea, no estoy inventando nada. No, presidente. Entonces, por eso, pues me dices, ¿cómo le hace Padres o cómo le hizo? Pues ya lo estoy explicando. Es que justo ese es el punto. Mira lo que puso. ¿Hace cuándo fue? ¿Cuándo fue? El 15 de octubre. Loco, cínico, o todo junto. Qué poca vergüenza. Pero es uno, pero hay otro que tiene de la conquista. Este es buenísimo. Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos fuimos conquistados, entre comillas, porque sin los espermas europeos de hace 500 años no habrían nacido. Tartufo, es decir, ya saben quién, además desciende de un abuelo español, ya está muy enojado. Pues sí, ni valor tiene de mencionar su nombre. Entonces, toda esta negra historia, pues, que estás mencionando, pues debe de convertirse en impartición de justicia. Así es. ¿Sí? Presidente, en las autoridades correspondientes. Justo qué bueno que menciona el caso de Diego y de Lozano, porque justo es lo que está haciendo Durazo ahorita y es lo que se pretendería que no pasara en Sonora. O sea, si le está dando espacios a un panista, a un padrecista, porque le ayudó en la campaña, por ejemplo, hay una denuncia contra Cristina Caballero, 0768-2012, por fraude, por robar créditos educativos, y la tiene en Alcoles, y luego está poniendo gente de Agustín Rodríguez, exdiputado federal, que pesa sobre él y otros 20 funcionarios de Padres un caso de tortura que sigue dormido también en la Fiscalía, presidente. Si le está dando poder otra vez a estas personas, va a pasar lo mismo que con estos. En 6 años van a tener tanto poder que van a poder manipular a los poderes judicial
para mantener su impunidad. Entonces, justo eso es lo que se pretende, que si usted puede evitar eso, haciendo contra la corrupción y la impunidad que está pasando en Sonora, justo que estas personas pues tengan su castigo si efectivamente tuvieron un delito y que se resuelva, por ejemplo, este caso. 0768 del 2012, o sea, falsificó créditos para robarse el dinero, el crédito educativo lo dejaron en la ruina en tiempos de Padres, todas las dependencias las dejó en la ruina, sin un lápiz, se robaron hasta las escobas, presidente. Y resulta que ahora Morena, Durazo, les está abriendo las puertas, poniéndoles donde están los recursos. O sea, ¿de qué se trata? Y es justo lo que se trata de evitar, que lleguen y alcancen tanto poder, guardando las debidas proporciones, como Lozano, como Diego, y después ellos en 6 años, pues ¿qué? Siguen en la impunidad, ya llevan 6 años en la impunidad, ¿cuántos más? Dirían. Y nada más para eso se lo dejo ya ahí, aprovechando que está Meyer y hablando lo que usted hablaba de la pavimentación la semana pasada, que el alcalde quiere 6,000 millones de pesos. Si él nos puede explicar dónde quedaron los 500 millones de pesos que usted le dio, que ya habíamos hablado aquí, que usted le dio al municipio de Hermosillo para la pavimentación, justo para que no se vendieran los estadios de béisbol. Entonces, porque decía el alcalde ya en entrevista que solo se le dieron 170 millones y el resto se fue a otras obras. Si lo puede explicar Meyer. Y también la pregunta es del alcalde de Hermosillo y de otros alcaldes, a raíz del comentario de usted, es que si, lo de la nieve me refiero, es que si se va a hacer un programa tripartita que usted ya habría ofrecido antes, con los 3 niveles de gobierno para que se pavimenten las calles y poder resolver este problema que es uno de los más graves de Sonora, justamente porque tuvo lluvias muy atípicas. Entonces, si va a haber este programa, si se va a hacer y cuándo se haría, por favor. Muy bien, Reina. Mira, primero decirte que aún con el tiempo que nos lleve tu participación, contribuyes, ayudas a que no haya corrupción y que se tengan medidas preventivas y que todo esto nos lleve a vivir en una sociedad mejor. Porque ya lo que estás aquí planteando, esta polémica, este diálogo circular, ayuda, ¿sí? Bastante, porque quienes han sido mencionados van a saber de que no hay impunidad y de que… Hasta ahorita hay impunidad, presidente. No en hay Sonora. impunidad, no, y que el hecho mismo, porque la impunidad tiene pues muchas connotaciones, puede ser impunidad jurídica y puede ser también pública o política, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas hacer una denuncia aquí, ¿sí? Eso sí es se lo algo agradezco. importante. Es decir, no hay impunidad, aquí no se protege a nadie, no somos tapadera. Entonces, sí contribuyes. Entonces, ya vamos a que nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir hablando de estos temas que son muy importantes. Acerca de lo de la pavimentación de las calles en Hermosillo, le contesté así al nuevo presidente municipal porque Antonio me Estiazarán. pareció una desproporción de su parte. El presupuesto del municipio de Hermosillo debe ser de 4,000 millones. ¿Y cómo va a pedir 6,000 millones nada más para tapar los baches o mejorar las calles de Hermosillo? Presidente, no sé si usted sepa o si le contaron completo, esos 6,000 millones, él los saca de un estudio que hizo el INPLAN justamente en la administración de Célida López, la padrecista, que hoy es secretaria de Turismo, y sí, pero ella dijo que se requería ese dinero. Sí. Es lo que dicen, pues, no, de ahí lo saca. Pues todo mundo hace estudios así, ¿no? O sea, más las consultorías
a ver, hazme un proyecto para El Implan es municipal. construir una unidad deportiva. A ver, 1,000 millones, porque se está considerando el moche y todo lo demás. Entonces, pero a ver, habría que ver. No son 1,000 millones. La unidad deportiva puede hacerse con 50. Entonces, pero si una gente que está llegando a la presidencia y se atreve a decir que quiere 6,000 millones para las calles, cuando el presupuesto a lo mejor ni lo sabía, es de 4, de 5,000 millones de todo el municipio, pues me pareció una exageración. Entonces, sí vamos a ayudar. Hay un estudio. Ahora, ayer, antier, ya firmé un decreto para que se regularicen los carros que no tienen papeles y ese dinero va a quedar en estados como Sonora. Lo que se cobre de derecho, la cooperación que den la gente que tiene estos carros, se va a quedar. Y se está planteando en el decreto, va a quedar etiquetado de que ese dinero es para mejorar las calles. Entonces es una forma de ayudar. Acerca de lo que nosotros le transferimos a la presidenta municipal, yo creo que sí, tú podrías explicarlo, Román. ¿Sí? Gracias. Gracias, señor presidente. En relación a los trabajos que se realizaron en la ciudad de Hermosillo, se transfirieron más de 170 millones de pesos de recursos federales para, digamos, acciones de pavimentación y bacheo. Hoy en día están concluidas, el gobierno municipal comprobó y entregó toda la comprobación física documental del ejercicio de ese recurso y asimismo las 2 academias de béisbol que son de alto rendimiento nunca fueron vendidas, siguen siendo propiedad, digamos, del gobierno estatal y hoy en día, al término de este mes, en octubre, y a más tardar en el mes de noviembre, estarán ya, digamos, operando al 100%, que son clínicas de alto rendimiento operadas por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, en lo que corresponde a Hermosillo, se realizaron 6 obras también por parte del Programa de Mejoramiento Urbano, por parte de la Secretaría, en las cuales incluyen, digamos, temas desde mercados públicos, digamos, centros de atenciones infantiles, centros culturales, avenidas, digamos, que conectan estos equipamientos y podríamos decir que es, digamos, la acción completa que se realizó en el municipio de Hermosillo. Sería